el podcast de Autismo en Positivo. Seguro estás de acuerdo conmigo en que vivimos en una época en la que como sociedad tenemos acceso a la tecnología como nunca antes en la historia. No solo tenemos posibilidad de usar dispositivos digitales, sino que estos abren la puerta a una cantidad de información que en otros tiempos hubiese sido imposible acceder. Una de las grandes ventajas de vivir en el siglo XXI es que no solo podemos informarnos, sino que también podemos comunicarnos haciendo pocos clics. Durante años, las personas con distintas necesidades, bien sea a nivel visual, auditivo o del habla, han podido tener a su alcance diferentes medios de comunicación que les han facilitado su conexión con el entorno. Lengua de signos, bimodal, lectura labial, braille, entre otros. Esto es una realidad innegable. Sin embargo, cuando nos detenemos un poco a mirar la comunicación en las personas dentro del espectro autista, pareciera que se vive una realidad paralela. En primer lugar, porque la comunicación en sí misma puede resultar un desafío para muchas personas por desafíos sensoriales, motores o de praxis oral. Y en segundo lugar, porque da la sensación que al no tener un desafío visible, muchísimas veces se pone en duda la necesidad de tener un sistema de comunicación aumentativo y alternativo que facilite su comunicación. Hoy vamos a aprender del fascinante mundo de la comunicación alternativa y aumentativa, y para ello he entrevistado a Josefina Gibbons, directora de Acercar. Jose, como la conocemos, es fonoaudióloga y hace muchos años trabaja apoyando a personas con necesidades complejas de comunicación. Su motivación es que este tipo de comunicación pueda llegar a más personas cada día y además es una gran aliada de la comunidad autista. Jose en este podcast me enseñó muchísimo. Aprendí no solo sobre los mitos más comunes asociados al uso de los sistemas de comunicación y a entender la prioridad que deben tener estos en la vida de las personas autistas. Si estás viendo este episodio en YouTube, no te olvides de suscribirte a mi canal. Y si estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, me encantaría que pudieras dejarme una reseña y decirme si estos podcasts te resultan útiles. Ahora sí, sin más preámbulos, te dejo con Josefina Gibbons en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida, Josefina Gibbons, al podcast de Autismo en Positivo y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Encuentro muy entretenido juntarnos a hablar hoy día. Sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que es súper interesante para las familias, no solo para las familias de niños dentro del espectro autistas que tienen algún desafío en la comunicación, en el lenguaje oral, sino en realidad para todas las familias que tienen un niño dentro del espectro. Vamos a estar hablando de comunicación aumentativa y alternativa y no podía entrevistar a otra persona que a Josefina de Acercar. Me encanta tu forma de ver y de abrazar la neurodivergencia y todo lo que haces también por democratizar el acceso a la comunicación de todas las personas autistas. Así que una vez más, José, gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista que sin duda va a ser de muchísima utilidad para las familias y quiero empezar preguntándote, tú como experta en la materia, defínenos o ayúdanos a saber concretamente qué es la comunicación aumentativa y alternativa. Mira, es una buena pregunta, porque lo que es la comunicación aumentativa alternativa a veces se tiende a reducir, por ejemplo, a que es, no sé, sistemas tecnológicos de comunicación o carpetas de comunicación. Sin embargo, la comunicación aumentativa alternativa es mucho más, ¿ya? Es, en el fondo, todo conjunto de procesos que nos permite aumentar en el caso de que haya que, en el fondo, complementar el lenguaje oral o reemplazarlo en casos de que el lenguaje oral no esté siendo suficiente para satisfacer las necesidades comunicativas. Entonces, es todo este grupo de procesos que favorece aumentar la producción o la comprensión del lenguaje, ¿cierto? No es solo para expresarse mejor, sino también para comprender. Por ejemplo, yo uso comunicación aumentativa alternativa en mi día diariamente. ¿Cómo? Muevo mis manos cuando hablo, uso gestos para saludar, uso WhatsApp, por ejemplo, si quiero mandar un mensaje a alguien que no está conmigo, tengo que buscar una forma, en este caso alternativa de comunicación, y yo puedo elegir si quiero escribir un mensaje, si quiero enviar un audio, puedo tener múltiples opciones. Si quieres enviar un sticker, por ejemplo. Exacto, los stickers son, pero la definición, ¿cierto? Si tú mandas un sticker,
muchas veces se entiende mucho mejor el mensaje, incluso que si lo escribieras, porque es una Total. imagen o un emoji. Si tú dices, no sé, estoy triste, y además le agregas un emoji de cara con pena, se transmite muchísimo mejor el mensaje, ¿cierto? Se complementa, se aumenta el mensaje que estás entregando. Claro, y al final el propósito es eso, ¿no? Que la comunicación sea lo más efectiva posible. Exactamente, eso tú lo has dicho. Ese es el propósito de la comunicación aumentativa alternativa, maximizar todo lo que es la producción, tanto como la comprensión, porque al final, en el fondo se dice que una comunicación al no ser desarrollada y sacar su máximo potencial, compromete también las otras áreas de desarrollo humano individual, ¿cierto? Si yo no me logro sacar todo mi potencial comunicativo, me limito en muchas otras áreas, ¿cierto? Limito todas las áreas en realidad. Entonces, es así de importante tener acceso a múltiples formas de comunicación para satisfacer todas las necesidades comunicativas que tenemos, que son muchísimas. ¿Qué hay de ese mito, José, en el que se piensa que a un niño o un adulto, al tener algo de lenguaje oral, no necesita un mecanismo o un sistema de comunicación aumentativa y Eso es alternativa? es un tremendo mito y es una de las razones por las cuales muchas personas que necesitan acceso a comunicación aumentativa alternativa quedan fuera, ¿cierto? Porque se dice, pero si esta persona ya puede hablar un poco, vamos a sacar más palabras, no necesita otra estrategia, Ujú. ¿cierto? En el fondo es como pensar que todos nos comunicáramos solo hablando. Sin embargo, utilizamos muchas formas de comunicación. Y una persona que de repente puede hablar, pero puede hablar para una sola cosa, por ejemplo, un niño o niña que sea capaz de hablar, pero solamente para pedir lo que quiere, Ujú. pero no pueda hablar para rechazar lo que no le gusta, o no pueda hablar para expresar sus emociones, no pueda hablar para comentar lo que llama la atención o lo que pasó en su día a día. Eso, Es conversar, contar una historia, un sueño que haya soñado exacto, por la noche, por ejemplo. exacto. A esa persona en el fondo se le está limitando poder satisfacer todas sus necesidades comunicativas solo por el hecho de pensar que las tiene que hacer todas con lenguaje oral. Y por eso también ha sido un gran grupo. Por ejemplo, uno de los grandes mitos que va relacionado es pensar que es solo para personas no hablantes, ¿cierto? Ujú. Y hay muchas personas en el espectro que tienen la capacidad de hablar, en el fondo hablar entendámoslo como el acto motor La de praxis, ¿no? articular. Ujú. Exacto, ¿cierto? No es el lenguaje, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Entendamos que una persona en el espectro pueda tener la capacidad de hablar, pero para, no sé, de forma para decir ecolalias o repetir algunas frases o algunas palabras inmediatas. Esa persona está pudiendo hablar efectivamente, pero no está logrando satisfacer sus necesidades comunicativas. Y por eso este grupo, que a veces se le dice, por ejemplo en inglés se dice los non-reliable speakers, Ujú. ese grupo es el que ha quedado fuera y es aquel grupo que en realidad lo necesita muchísimo, ¿cierto? Porque se cree que solo con ese lenguaje oral puede andar en el fondo bien. Sin embargo, hay muchas otras funciones comunicativas que necesitan poder satisfacer. Y también es tremendamente, podríamos decirlo, capacitista también de alguna forma, Totalmente. pensar que todos tenemos que hablar solo con lenguaje oral, ¿cierto? Y Es no entender la dirección. más allá de eso, me gustaría hacer un pequeño énfasis aquí en algo que has dicho. Pareciera que ya al emitir palabras, ¿vale? O hacer peticiones, no es que él me pide lo que quiere, parece que ya se está cumpliendo este requisito, ¿no? Del ser hablante. Sin embargo, yo creo que las personas, yo he pensado así, ¿vale? Yo siempre digo que estoy en un proceso de desaprender para aprender y con toda humildad digo que hace mucho tiempo también tenía asociados y creía estos mitos, pero creo que las personas que hemos pensado así en algún momento o las personas que piensan así en la actualidad hablan desde una posición privilegiada sin saberlo, ¿vale? Tienen el privilegio facto, de hecho, de poder usar tu comunicación, tu lenguaje oral para comunicarte de una manera satisfactoria o eficiente. No damos por sentado el hecho de expresar tus emociones, de poder incluso reírte, de poder expresar un deseo más allá de una petición que cubra una necesidad fisiológica, ¿no? Específica. Son cosas que damos por sentado
y que yo creo que hasta que no estamos en este mundillo, ¿no? De aprender, de ver que hay personas que tienen desafíos, no nos damos cuenta que la comunicación es bonita, ¿no? Es un universo, es maravilloso, tiene muchos matices, muchos colores, y no va solamente en algo de pedir para satisfacer necesidad y punto. Entonces, creo que esto que traes es súper valioso y muy lindo. Me encanta escuchar esto porque yo creo que, bueno, yo creo no, es un derecho universal, ¿no? Tener reconocido, además, un derecho humano, tener acceso a la comunicación. ¿Tú crees, José, que en general las personas que hemos pensado así o personas que hay fuera que nos están escuchando y van a pensar así hasta hoy, ¿por qué crees que está asociado este mito o esta creencia de que si la persona habla, el niño, el adulto dentro del espectro tiene cierto lenguaje, ya no necesita este apoyo? Mira, no, me encanta tu pregunta, porque eso se relaciona mucho con uno de los mitos que yo creo que es el mito más común en comunicación aumentativa, que es pensar que usar comunicación aumentativa alternativa puede impedir el desarrollo del lenguaje oral. Yo creo que ese es el mito más común que encontramos en esta área. Es pensar que la persona, por tener un sistema de comunicación, ya no va a querer intentar hablar, que va a quedar cómodo en esto y ya no va a explorar más su lenguaje oral. Esto es un tremendo mito. Hoy en día existe una cantidad enorme de evidencia que demuestra que usar comunicación aumentativa alternativa incluso potencia el desarrollo del lenguaje oral. Entonces, si lo pudiéramos entender así, como realmente entender en el fondo que es una estrategia que nos va a incluso a apoyar, se derribaría mucho esta limitación de que se limita el acceso solo a personas no hablantes, o se eliminaría esto de dejarlo como último recurso y se Ujú. entendería que desde edades muy tempranas podemos empezar a usar recursos de comunicación aumentativa, y van a ser de tremenda utilidad incluso para el lenguaje oral. Entonces yo creo que tiene mucha relación con eso, y, y como te digo, o sea, al final existe tremenda evidencia. Las razones pueden ser muy variadas de por qué incluso potencia el desarrollo del lenguaje oral. En mi experiencia, así yo lo que he visto es que siento que cuando una persona no puede hablar para comunicarse, se siente mucho más frustrada. Y al momento de intentar comunicarse se enfrenta ante sus propias dificultades, a sus mayores dificultades, lo cual hace que el nivel de estrés aumente tremendamente. Entonces, si yo estoy estresada, por ejemplo, estoy, no sé, frente a una audiencia muy grande, lo Ujú. más probable es que yo no hable de la misma forma que hablo con mis familiares, Claro. ¿cierto? El estrés influye en cómo yo hablo. Y Sí, eso me pasa a mí, que soy es una una persona. razón orgánica, válida de cómo funciona nuestro cerebro. El que sepa un poco cómo funciona nuestro cerebro y cómo responde ante situaciones de estrés, eh, pues entiende perfectamente el punto que estás diciendo, que me parece súper válido y bien traído, ¿no? En esta conversación. El estrés definitivamente te imposibilita dar tu Exactamente. máximo potencial. Entonces, si tú piensas en esta persona que puede ser no hablante o que puede hablar para algunas cosas específicas, que Ujú. va a tener que decir algo o quiere comunicar algo, ya se enfrenta al aumento del estrés y eso hace que sea aún más difícil hablar. Entonces, si tú apoyas con comunicación aumentativa, este gran título de la comunicación logra satisfacerse y ya no te enfrentas a esta gran situación de estrés, y la posibilidad de tú programar tu cuerpo para articular se hace bajo menos demanda, ¿cierto? Se hace sin este nivel de estrés porque ya tienes cubierta la necesidad comunicativa. Entonces, eso baja tremendamente los niveles de ansiedad. Y yo lo que he visto, por lo menos, es que a medida de que una persona le baja este nivel de ansiedad, de frustración, de estrés, empiezan a aparecer en el fondo otras habilidades comunicativas. A veces el lenguaje oral, a veces son otras, va a ser muy variado, pero yo creo realmente que esa es una de las razones. Y Ujú. pueden haber muchas otras más, por ejemplo, que aumenta o favorece la capacidad simbólica también, lo cual tiene mucha relación con el simbolismo en lenguaje oral. En el fondo yo creo que por ahí va un poco, y ese mito es uno de los mitos que yo creo que más limitaciones ha traído para dar acceso a la comunicación aumentativa. Claro que me parece que hay que hacer mucha campaña para erradicarlo porque hay
muchas personas que se están perdiendo, ¿no? De disfrutar del placer y la necesidad de comunicarte. Decías antes, José, que desde muy pequeños se pueden usar ya sistemas de comunicación, apoyos para ayudar a que esta comunicación sea más eficiente. ¿Desde qué edad? Porque seguramente ya hay padres que dicen, bueno, ok, ya me queda clarísimo, pero ¿desde qué edad podemos empezar a ofrecer estos sistemas, estos mecanismos de apoyo? Y, no sé, oriéntanos un poquito en esto. Mira, pensemos primero que la comunicación aumentativa, como te decía al principio, son múltiples procesos, son múltiples estrategias, ¿cierto? Tenemos gestos, tenemos también sistemas de alta tecnología, tenemos sistemas de baja que pueden ser, por ejemplo, sistemas impresos. Pueden haber una gran variedad de estrategias que podemos utilizar. La verdad es desde que un bebé es muy pequeñito, tú ya puedes empezar a usar estrategias de comunicación aumentativa. Por ejemplo, en mi caso personal, yo Ujú, tengo dos hijos muy pequeñitos, una de 3 años y otro de 1 año 4, y mi hijo, por ejemplo, menor, actualmente usa muchísimos gestos. Él todavía no empieza a hablar, pero utiliza una cantidad de gestos enorme para decirme lo que quiere, para ujú. decirme lo que le llama la atención. Cuando ve pajaritos, hace el gesto del pajarito. Cuando quiere tomar su leche, me hace el gesto. Él utiliza estrategias de comunicación que permiten que yo le entienda y también que me entienda más a mí, mientras él todavía está, en el fondo, preparando su cuerpo para estar listo y empezar a hablar. Eh, entonces, desde bebés muy pequeñitos. También después podemos integrar otras estrategias, como por ejemplo Ujú, sistemas más visuales, que pueden ser de baja tecnología, también de alta. De alta tecnología se pueden hacer desde niños muy chiquititos también. ujú. La verdad es que existen algunas aprensiones con la tecnología, pero es que hay que entender para qué es la tecnología, ¿cierto? Porque es muy distinto poner a un niño, no sé, de 2 años, frente a YouTube toda la tarde, mientras Claro, uno, no sé, hace otras cosas, ya. que usar la tecnología para modelarle lenguaje, para enseñarle Ujú. vocabulario, para favorecer su desarrollo comunicativo mediado con un adulto. Es muy diferente. Entonces hay que tener ojo Totalmente. también ahí si las aprensiones vienen por ese lado, porque es una estrategia súper válida y se puede usar desde, como te digo, niños chiquititos, 2 años, incluso antes, se pueden empezar a usar estrategias de ese estilo. Que es totalmente de acuerdo contigo, además, ¿no? La tecnología en este caso no está haciendo la labor o no está sustituyendo un tiempo de calidad uno a uno, con papá, con mamá, con hermanos, no está sustituyendo momentos de juego, que allí es donde creo que está el problema, ¿no? Cuando la tecnología viene a reemplazar esas experiencias vitales físicas, ¿no? Y necesarias, ¿no? Esa necesidad de exploración de los niños, de interactuar, sí, de explorar, de saborear el mundo, ¿no? A través de sus sentidos. Allí es donde la tecnología no puede reemplazar, pero en este caso hablamos de un apoyo que es totalmente necesario y válido. José, te quiero... Sí. Perdón, lo último para sumar a eso mismo que tú estás diciendo, que me parece tremendamente importante, es decir que, por ejemplo, tú vas con un niño, con un comunicador, por ejemplo, de alta tecnología, y van a la plaza y se comunican sobre lo que están haciendo en la plaza, tal cual como si estuvieran solo hablando, pero esta vez lo aumentan con un sistema de Ujú. comunicación. Vas y no sé, te subes al columpio y juegan con el columpio y se comunican mientras están en el columpio, o van y comen juntos y comentan lo que están comiendo, dibujan, pintan, lo que sea que se les ocurra. No es algo que, como dices tú, vaya a reemplazar para nada, es algo que va a acompañar y va a favorecer la comunicación en esos momentos de tanto disfrute que los niños tienen y que hay que, ojalá, aprovechar a nivel comunicativo. Y esto, según tu experiencia, José, ya a ver si me puedes contar un poquito de esto. Yo entiendo, ¿no? Hay estudios que dicen, por qué estamos hablando de comunicación aumentativa y alternativa en un podcast de autismo? Pues es que precisamente hay un porcentaje de la población autista que no logra o no, tampoco tiene por qué, ¿no? Desarrollar esta habilidad motora para
generar un lenguaje oral. Sin embargo, yo, y esto es una convicción que tengo personal, de esto es algo que digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que aunque no todos tengan la capacidad física de emitir de hacer un lenguaje oral, sí que todos pueden comunicarse. Totalmente. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en estos casos de niños que no llegan a producir palabras, sino aproximaciones de palabra. No sé si tienes algún caso en el que nos puedas contar cómo ha sido el inicio desde tener un apoyo en la comunicación y cómo evolucionó después de darle acceso a a ese sistema de comunicación. Perfecto. Te cuento un poco. Es una pregunta bien completa y abarca muchas cosas. Que Sí. efectivamente, el, el camino, yo siento, para apoyar a una persona que es no hablante, eh, con comunicación aumentativa, yo creo que lo cambia todo. Ya honestamente cambia todo y sobre todo cuando uno hace un trabajo acompañando bien a las familias. Ya el trabajo acá, o más que no el trabajo, el acompañamiento viene sobre todo de adecuarse uno como adulto a las formas de interacción que calzan más con sus hijos, en el fondo, en la familia. Y es un Ujú. trabajo que hay que hacer mucho con las familias en relación a cómo yo entiendo a mi hijo, cómo veo las nuevas formas de comunicación, y yo como adulto salgo de mi zona de confort, que podría ser habla porque yo hablo, ¿cierto? Y me adecuo a estas nuevas formas. Entonces, ¿qué pasa? Un niño o una niña, cuando se encuentra con una disposición así de parte de su familia, se siente Ujú. mucho más comprendido, se siente mucho más validado y encuentra también que es como, ah, mi mamá se comunica conmigo de una forma que yo también me puedo comunicar con ella. Entonces, el nivel de vínculo, el nivel como favorece la relación, es una cosa tremenda. Me ha pasado, por ejemplo, un testimonio de una familia que ellos decían que les cambió todo, o sea, cambió la forma de relacionarse en las cosas más pequeñas del día a día. Por ejemplo, comentaba que antes ellos salían a comer y siempre decían, ah, ¿quiere esto o lo otro? Y se lo compraban. Y cuando empezaron a usar formas de comunicación aumentativa, ella les dijo algo nada que ver. O sea, por ejemplo, por ponerte cualquier ejemplo, siempre le compraban, no sé, pollo con papa frita. Y un día llegaron al restaurante y dijo, no, yo quiero helado. Y Ya. listo. Comió helado. Y fue feliz, porque al fin podía decir qué es lo que quería comer. Pues Entonces, son cosas imagínate. así de pequeñas que hacen un cambio gigante. Lo otro, pensémoslo también en niños que están en distintos contextos, por ejemplo, el contexto de la casa, el contexto escolar. Cuando uno apoya todos estos contextos y los niños ven que sus formas de comunicación son válidas en Ujú. diferentes espacios, también aumenta mucho la seguridad en sí mismo y la visión también en relación a su autoestima, a cómo se ven como persona, aumenta tremendamente. Entonces, por ejemplo, actualmente apoyo a muchos niños que al momento de ir al colegio, a la escuela, eh, pueden exponer tal cual como todos sus otros compañeros, utilizando un sistema de comunicación, tienen más posibilidades de hablar sobre sus intereses, de pedir sus espacios, de hacer valer sus derechos también, de decir como, no, sorry, yo no le bajo el volumen a mi comunicador porque es mi voz. Entonces, hasta ese punto en el fondo, y también los mismos pares, encuentro que tener un compañero de sala que usa otras formas de comunicación, y encuentro que ahí estamos haciendo los grandes cambios de paradigma. En el fondo, Totalmente, o sea, es que te aplaudo porque es algo que siempre, y soy súper insistente y pesada con esto, cuando me preguntan, y lo digo una y otra vez, y lo he dicho ya en este podcast con anterioridad, pero lo vuelvo a repetir, cada vez que me preguntan en qué beneficia a un niño dentro del espectro autista o cualquier otra neurodivergencia ir a un colegio regular con niños de su edad, yo digo, no, es que los mayores beneficios no los va a tener el niño o la niña neurodivergente, los mayores beneficios los van a tener sus compañeros, porque están siendo educados en apreciar la neurodiversidad, en familiarizarse con cosas diferentes, que al final es la vida, es el mundo el bueno, en el mundo que real, siempre hemos ¿cierto? vivido, es el mundo real. El mundo real está lleno de personas diferentes, con creencias diferentes y formas de pensar diferentes. ¿Por qué no darle la oportunidad a estos niños
hablando, imagínate, no sé, ¿por qué no darle la oportunidad a mi hijo de que pueda apreciar esto de manera natural? Es que creo que los adultos también somos los que ponemos ahí un prejuicio altísimo, ¿no? También, sí, y porque también por lo mismo que dices tú, venimos de nuestras experiencias, ¿cierto? Y nuestras experiencias, la gran mayoría, sobre todo de personas neurotípicas adultas, han sido de estar rodeado de neurotípicos, Ujú. ¿cierto? Hay una anécdota muy bonita, que de hecho compartí la foto en el Instagram, porque me encantó la historia que me compartió una familia, que, que es un niño que va a un colegio regular y Ujú. un día uno de los compañeritos le hizo un dibujo, hizo una hoja de papel, le hizo cuadraditos, le hizo dibujitos y le dijo a su mamá, mamá, mándale esta foto a la mamá de Andrés para que sepa que yo también tengo mi comunicador y que puede venir a la casa y me puedo comunicar con él. O sea, yo Ah, encontré esa historia preciosa y digo, este niño, ¿qué va a pasar cuando crezca? ¿Cierto? ¿Cómo va a entender la comunicación este niño de adulto? Si se encuentra con un niño no hablante, a medida que él crezca, él va a decir, ah, pero existe esto, de una forma tremendamente claro, natural. Sí, sí. tremendamente natural. Sí, señor. Es que yo soy de las creyentes, no sé si soy demasiado optimista, probablemente sí. José, no sé si tú estás conmigo. Yo estoy convencida de que solo nos hace falta una generación para ya romper con todos estos estigmas sociales, Ay, me eh, encanta lo que dices. aprendizajes que hemos adquirido, ¿no? Creencias erróneas que hemos, o sea, de verdad, si nos lo tomamos en serio, esta generación de madres, padres que estamos educando ahora mismo, yo creo que es suficiente, es suficiente. Sí, no, me Aceptamos. encanta la forma de verlo y yo creo que tiene mucho sentido. Hay que seguir, ¿cierto? Hay que seguir porque las generaciones que ahora se están formando, que están creciendo, van a tener más esta visión si lo hacemos en el fondo bien, si exponemos más, si abrimos más todas estas conversaciones, ¿cierto? Si existen más Totalmente. espacios como el que tú tienes acá también para conversar sobre el tema, yo creo que va a ser muy efectivo. Totalmente. Me ha encantado algo que has dicho antes de cuando un niño, una niña se siente incluido o vinculado con su entorno, con sus figuras de seguridad, con mamá, papá, porque usan el mismo mecanismo que yo, la misma forma para comunicar. O sea, lo poderoso que puede ser eso es increíble, ¿no? El vínculo que se genera allí y todo lo positivo que puede salir de esto. Esto yo lo quiero extrapolar un poco a que las personas que nos están escuchando y hayan crecido con muchos hermanos, seguramente en casa pues a uno les gustaba un tipo de comidas, a otro tipo de comida, o cuando, no sé, imagínate que tocaba comer pollo ese día y pues a algunos les gusta más la pechuga, a otros les gusta más la pierna, etcétera, ¿vale? Y la mamá sabe, papá y mamá saben cuál le gusta a cada uno y van y entienden. Y el día del cumpleaños cocinan su comida favorita, etcétera. ¿Por qué hemos normalizado que podemos ser diferentes en estas cosas? ¿Vale? Y no hemos normalizado tanto que también hay diferencias a la hora de comunicarnos. Yo creo que conversaciones como estas y labores como la tuya, la que haces desde Chile para toda Iberoamérica, me parece fundamental que esto se siga conociendo y que ayudemos a las familias también a que pierdan el miedo, ¿no? Y yo siempre animo a que las personas, en vez de miedos, exploren desde la curiosidad, porque tú cuando eres curioso, ¿vale? Te abres a más cosas, ¿no? A disfrutar y a tener, por supuesto, ese feedback o ese camino de vuelta de manera positiva. Así que me encanta. Totalmente. Totalmente, y siento que en el fondo, tal como lo que tú dices de esto del cambio de generación y todo, en comunicación aumentativa han habido grandes cambios, también muy grandes cambios. Y esto que hablas, lo que recalcas de cómo una familia también se comunica de la misma forma, que varían sus formas de comunicación, es algo que es relativamente nuevo, entre comillas. Es uno de los grandes cambios. Antes, el sistema de comunicación, por ejemplo, aumentativo alternativo, estaba visto para que la persona responda. Mm, ¿Cierto? Hay metodologías de las más famosas que hay incluso en comunicación aumentativa que no han hecho el cambio de paradigma y que en el fondo se enfocan en eso, en que es un sistema para que la persona neurodivergente o la persona no hablante pueda responder,
¿cierto? Pero no en una forma de comunicación bidireccional, ¿cierto? Donde todos hablamos el mismo idioma. Y yo creo que ahí está la clave, en hacer no sistemas para que las personas respondan, sino que establecer nuevas formas de comunicación reales, auténticos, basados en el disfrute, en el vínculo, y que sean eso, como validación de decir, todos aquí hablamos de múltiples formas de comunicación. Somos una familia multimodal y yo creo que ahí está en el fondo la clave para que uno también, por ejemplo, una persona no hablante se sienta aceptada, se sienta validada, se sienta entendida. Totalmente, me encanta. De verdad que resueno mucho con lo que estás diciendo. José, tú que asesoras a tantas familias, ¿vale? Y niños, niñas con distintas necesidades, me gustaría saber si nos puedes descubrir un poquito, para las personas que no lo sabemos, cómo se ve, cómo es, ya no hablo solo del día a día, sino en la práctica el usar un sistema de comunicación aumentativo y alternativo de una manera integral para aumentar la comunicación, para dar otras formas, ¿no? de llegar y de satisfacer esa necesidad. ¿Cómo se ve en la práctica? ¿No es algo mecánico en la que tienen que ir? O sea, cuéntanos un poquito si el proceso es un poquito más lento, si la comunicación se ralentiza, etcétera. Mira, es una excelente pregunta y te voy a responder haciendo un poquito el paralelo con algo que puede ser un poco más común en comunicación aumentativa, que es cuando pensamos en personas sordas, ¿cierto? En personas que están inmersas en la comunidad sorda, que usan lengua de señas, ¿cierto? Pensemos en una familia que es oyente, que tuvo Ujú, un hijo sordo y que ese hijo está inmerso en una comunidad sorda. ¿Qué hace la familia? Aprende lengua de señas, ¿cierto? Y la ujú, familia que es hablante, que es oyente, lo más probable es que cuando le hable a su hijo, le va a hablar y además va a usar las señas, ¿cierto? Va a usar estas múltiples formas de comunicación para relacionarse con su hijo. Si hablamos de sistemas aumentativos basados en imágenes, en texto, etcétera, es exactamente igual. Es hablar mientras además uso un sistema para ir como aumentando el mensaje ok. con pictogramas, con escritura, con los símbolos que vayan haciendo sentido. Al principio es un desafío, porque hay que aprender un idioma nuevo, ¿cierto? Es un Ujú. proceso que necesita acompañamiento, necesita práctica, hay que soltarse, pero a medida que uno lo va haciendo, cada vez se va haciendo mucho más natural. Y sobre todo, si esto se hace desde las situaciones de disfrute de los niños y los momentos de mayor vínculo. Por ejemplo, si tengo un niño o una niña que le interesa columpiarse solo, o que está todo el día en el columpio, quizás yo le voy a tratar de enseñar todo el día que me diga que el día está nublado, pero no Ujú. lo va a hacer, ¿cierto? En cambio, lo más probable es que me diga, quiero columpio, o me gusta el columpio, o más fuerte, o más despacio, me quiero subir, me quiero bajar. Lo más probable es que enganchen la comunicación a través de esos momentos. Y generalmente tratamos de hacer eso al principio, trato de que se enfoquen mucho en los momentos de mayor motivación de las personas, porque desde ahí viene. O sea, si lo piensas en desarrollo típico, uno le puede enseñar, no sé, a un bebé una palabra. Yo quiero que tu primera palabra sea paraguas. Y le voy a decir todo el Ujú. día paraguas, 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 pero es más probable que ese bebé me diga mamá antes que decir Claro, paraguas, porque hay ¿cierto? mayor Porque vínculo. es mayor vínculo. La pauta la va a marcar ese niño, Ujú. esa niña, ¿cierto? Uno estimula, uno habla, pero al final la pauta la marca la persona que va a comenzar a hablar o va a comenzar a usar su sistema de comunicación. Y se ve así, se ve como familias multimodales, familias bilingües, multilingües, que usan más de una estrategia para conectar. Y nunca y no interrumpe la comunicación si es que se hace a través de estas estrategias que te digo, desde el disfrute, desde la conexión, desde, sobre todo, basándose en el interés En el de la interés. persona que estamos apoyando. ¿Y te ha pasado, José, cuando le sugieres a una familia, porque tú eres fonoaudiólogo, logopeda, se dirían en España, profesional y tienes amplia experiencia en este tema de la comunicación, porque como tú misma lo defines, ¿no? Es tu pasión, es lo que te mueve. ¿Te ha pasado que cuando una familia viene, por ejemplo, a ti o acude a ti para realizar una terapia de lenguaje, algo como más en la práctica para que haya esa emisión de palabras, y tú le dices, es que creo que tenemos que irnos por otra vía, que es ofrecer un sistema de comunicación?
Según tu experiencia, ¿cómo reciben esto las familias? ¿Te reciben como que, wow, qué mala noticia, me estás diciendo que mi hijo ya no va a hablar? Sí, o que ya no tiene, es como que decir, ya perdí todas las esperanzas. ¿Te da esa sensación cuando lo dices? Mira, es bien variado porque la verdad he tenido la suerte, yo encuentro en el último tiempo que me ha tocado apoyar a familias que han estado mucho más cercano a lo que es el cambio de paradigma, al enfoque de neurodiversidad últimamente que antes, ya que en los últimos años he visto mucho más esto. Siento que Ujú, eh, todo lo que es la visión, si hablamos específicamente del espectro autista como la visión del autismo, yo encuentro que está abriéndose mucho más a que las mismas familias entiendan este cambio de paradigma y eso hace que también estén mucho más abiertas a comunicarse de múltiples formas. Pero la verdad es que obviamente hay familias que lo entienden como un último recurso y ujú. obviamente no están al principio tan abiertos, pero es por los mismos mitos que estamos hablando, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un trabajo grande de acompañamiento para entender por qué son mitos. Y una vez que las familias empiezan a ver cómo conectan con sus hijos, cómo se abren posibilidades de relación, se abren posibilidades de comprenderse mutuamente, la verdad es que todo eso baja de golpe, y dicen, wow, esto era lo que nos faltaba. O sea, necesitaba encontrar una vía de comunicación que a mi hijo, a mi hija le hiciera sentido, ¿cierto? En el fondo, yo creo que va mucho por ahí. Al principio, como dices tú, puede haber temor, pero ese temor es simple desconocimiento y Ujú. ese desconocimiento no tiene la culpa las familias, ¿cierto? Es lo que hablábamos recién. Esto viene de cómo, qué es lo que hemos visto, qué es lo que se nos ha expuesto en nuestra vida. ¿Cierto? Y de ahí, de a poquito, uno tiene que apoyar eso, uno tiene que estar aquí para apoyar esos cambios, para abrir las visiones, para abrir estas conversaciones, y ahí yo creo que se hacen cambios significativos y realmente muy bonitos. Qué lindo, de verdad que en esta conversación si ya había empezado con ganas y con curiosidad de escucharte, ahora me voy como súper ilusionada, esperanzada y con una sensación muy bonita con respecto a tu trabajo y a lo mucho que pueden, a lo mucho que se le pueden facilitar las cosas a las familias que nos están escuchando. José, cuéntanos ya para finalizar, bueno, no para finalizar, Dios, es que yo por mí estaríamos hablando aquí horas y horas y horas de este Igual tema, me es pasa lo mismo. súper apasionante. Eh, Cuéntanos en qué consisten tus asesorías, tus programas, cómo lo desarrollas. Alguien que está en Estados Unidos te puede contactar, alguien que está en España, en México, en Argentina. Cuéntanos un poquito cómo trabajan desde acercar y bueno, y saber si tienes hueco para las personas que te están escuchando ahora mismo. Mira, la verdad es que el trabajo con personas de distintos países es algo que yo encuentro que ha sido tremendamente gratificante. Para mí también porque conozco a personas de distintas culturas, con distintos ritmos, que me han presentado cómo son sus vidas, cómo son incluso los contextos escolares, cómo son las dinámicas en su vida, que son obviamente distintas en cada país y actualmente apoyamos a familias de muchos países de todos lados. Cuando son atenciones principalmente de ese estilo, online, acompañamiento, el trabajo se centra mucho en el acompañamiento y el apoyo a las familias. ¿Ya? Y encuentro que ahí es precioso porque uno puede apoyar el cambio de paradigma, uno puede acompañar el hacer estos apoyos desde el vínculo y desde lo natural de lo cotidiano. Nunca le decimos a una familia, no, siéntanse media hora al día con un cuaderno, a hacer tarea o hacer guías. No, yo les digo, ¿en qué momento ustedes conectan más en lo cotidiano? ¿Cómo son sus rutinas? Aprovechemos esas situaciones para que se comuniquen con Ujú, más formas en eso cotidiano, en esas situaciones. Entonces aprovechamos las mismas fortalezas de relación que ya tienen las familias ujú, para utilizar un sistema que los acompañe para la comunicación y así se favorezca. Entonces hacemos todo lo que es como acompañamiento paso a paso con las familias desde lo primero como la parte más teórica, conceptual, de qué es qué es este mundo, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones hay? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las estrategias? Luego, en conjunto, porque las familias son las que conocen a sus hijos, eh, tomamos decisiones en conjunto de cuáles ujú. van a ser las estrategias más adecuadas, el sistema de comunicación más adecuado, y luego vamos a todo lo que es el día a día.
el acompañamiento para ver cómo van avanzando, qué palabras ir usando, qué situaciones, cómo ir desarrollando mejores también habilidades, ir soltándose, más que nada eso, cómo ir soltándose. Eso es como el trabajo con las familias. Y además también acompañamos muchos equipos y a terapeutas o profesionales que se dediquen a esta área y que quieran aprender más. Y me encanta, porque encuentro que así se van derribando mitos y vamos ampliando todo esto, vamos difundiendo más y llega a un alcance mucho mayor. Hacemos acompañamientos a equipos completos, asesorías grandes, como también asesorías personalizadas de alguien que me dice, no sé, tomé un curso hace un año, pero ahora no sé cómo avanzar. Ujú. Y yo digo, juntémonos, conversemos y yo te apoyo para ir viendo cómo lo haces. Entonces, tenemos esas líneas. Obviamente en Chile además estamos con todo lo que es atención presencial, que yo siempre encuentro que es fundamental combinar con los momentos para hablar solo con las familias, que es Ujú. crucial. Entonces, la verdad, ese es el enfoque, es bastante centrado en la familia. eh, y sobre todo desde como con las fortalezas de ver a sus hijos, perdón, me enredé, sobre todo tratando de que la visión se centre en ver a las fortalezas de sus hijos Exacto. y sus intereses, y que desde ahí construimos. Ese es principalmente el enfoque que tratamos de hacerle mucho, mucho énfasis. Qué lindo, me encanta y por supuesto por eso eres invitada aquí a este podcast. José, de verdad, o sea, no tengo palabras para agradecerte todo lo que nos has enseñado en estos minutos. Ha sido súper productivo y muy valiosa toda la información que nos has compartido. De verdad que esto, yo no veo que has puesto un granito de arena, o sea, has puesto un ladrillo enorme en la construcción de esta sociedad en la que queremos, esta generación que anhelamos que tenga este paradigma ¿no? más de apertura hacia la neurodiversidad. De verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación para entrevistarte en este podcast. No, te lo agradezco a ti. Como digo, mientras más se difunda esto, mientras más derribemos mitos, estamos construyendo a eso, a un cambio de paradigma y apoyar a tantas personas que efectivamente tienen necesidades complejas de comunicación y actualmente no están teniendo acceso. Así que hay que difundir, hay que expandir esto lo más posible. Así que gracias a ti por el espacio. Muchísimas gracias, Josefina Gibbons, en el podcast de Autismo en Positivo. El podcast de Autismo en Positivo.